establecido que dentro de la flora hay honguitos. El honguito más conocido es Cándida y ingresa generalmente a partir de la tierra o del polvo. ¿Por qué? Porque hay esporas de honguito por todo lado. Entonces, primero tenemos que entender que los hongos normalmente, cuando son responsables de una enfermedad, va a tener como apellido micosis, ¿no es cierto? Dermatomicosis o onicomicosis, pero muchas de las veces también tiene el nombre propio del hongo que está causando el problema. Pero esto es importante porque la mayor parte de honguitos no tiene la capacidad de generar enfermedad. Ustedes han tomado un montón de honguitos. Obviamente las levaduras que hacen el pan y se utilizan también para varios postres están cocidas. Yo creo que se lo pueden superar fácilmente. Pero por ejemplo, bebidas como la cerveza, el vino, también tienen levaduras. La chicha también. Diversos tipos de honguitos, sobre todo levaduras, y no causan enfermedad, sino que simplemente están ahí. Y también hay otros que son comestibles, los hongos de la pizza, ¿sí? Estos también son lo mismo, sino que sus células son distintas y ahí es donde viene el problema. Porque hace mucho tiempo hicimos la diferenciación entre una célula eucariota y una célula procariota. Entonces, esto de aquí, los hongos, al ser células eucariotas, van a parecerse mucho más a las células humanas. Sobre todo, ¿por qué? Porque tienen organelas membranosas. ¿Por dónde comenzamos? ¿Allá? Está solito, pobrecito. Muy bien. Triana, ¿qué organelas membranosas tenemos en el ser humano? A ver, Daniel, ¿qué organelas membranosas tenemos? Aparato de Golgi. Esa es una, muy bien. ¿Otra más? Algunos provienen del aparato de Golgi y otros provienen del retículo endoplásmico. Para el hecho de conseguir energía tenemos la mitocondria. Entonces, todo lo que han estudiado en biología celular acerca de la mitocondria, el aparato de Golgi, el retículo endoplásmico, el núcleo y todo el aparato del citoplasma se aplica para hongos. Ahí está el problema del tratamiento. ¿Por qué? Porque muchas organelas se parecen y entonces esto puede generar daño. Aquí hay que tener en cuenta de que los honguitos no tienen clorofila. Esto es importante porque eso los diferencia también de las plantitas. Entonces dirán, ¿y por qué queremos saber eso? No se preocupen. El hecho de ser heterótrofos es algo muy importante. Los honguitos no existen para dar problemas. Solamente hay un grupo de honguitos que tienen que saber que siempre son causantes de enfermedad, que son los dermatofitos. La mayor parte de honguitos ha evolucionado para comer lo que sea, generalmente desperdicios. Sí, yo sé que todos han hecho su cultivo de penicillium en la naranja. Han dejado la naranja en la mochila y cuando han ido 2 meses después a sacarla estaba verde y peluda. ¿Sí? Es un penicillium. También les damos agua a la fresa. Si se olvidan las fresas en la bolsa, les sale una pelusa blanca. Ese generalmente es fusario, ese es Rhizopus o fusario. También se les debe haber puesto verde la cebolla, como una pasta encimita. Todos esos son hongos que normalmente están en la tierra y están diseñados para deshacer los desechos y convertir nuevamente todo lo que son plantitas y seres vivos en nutrientes para la tierra. Entonces, es por eso que están por todo lado. O sea, no tendríamos cómo ubicar un lugar sin hongos. Todo lugar va a tener honguitos. Esto de que son aerobios estrictos nos va a ayudar a entender su metabolismo para los cultivos. Recuerden ustedes que cuando cultivamos, las placas pueden ser puestas libremente o pueden necesitar estar cerradas. Esto es una ventaja para los cultivos. ¿Por qué? Porque a veces
no nos damos cuenta que es un hongo. Uno de los grandes problemas con las micosis es que al no tener características muy llamativas, a veces aparecen y uno no sabe qué es. Inclusive algunas veces se pueden confundir con cáncer o con tumores. Es un tumor, no es un tumor. Es el crecimiento de un honguito que está dando problemas. Ahora, dentro de los hongos hay la gran división. La gran división es levaduras y mohos. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Las levaduras son bolitas, ¿no es cierto? Unicelulares, bolita, 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 bolita. En cambio, los mohos tienen filamentos formados por varias células, es decir, son pluricelulares. Esta división es muy importante, jóvenes, y entonces eso nos lleva a un problema. Que está justo acá al final. A ver, de todos sus conocimientos, las levaduras siempre son levaduras y las hifas siempre son hifas. Sí. ¿Qué es un hongo dimórfico? Es aquel que al cambiar la temperatura cambia de forma. ¿Listo? En el ambiente es un moho, como cualquiera, pero una vez que ingresa al paciente se convierte en una levadura. Entonces se dice que la levadura es la forma parásita y el moho es la forma libre. Entonces te dirán, ¿es un parásito o no es un parásito? Pues no sabemos, son medio complicados estos. Eso es muy importante, jóvenes. Los hongos dimórficos van a dar bastante problema porque están en el ambiente, viviendo ahí tranquilos, hasta que un ser humano se acerca y, ya sea por su trabajo, se lastima o por ser inmunodeficiente. Los hongos sí están muy asociados con pacientitos con VIH, que es su paciente inmunodeficiente preferido. Valeria, ¿cuáles son nuestros pacientes inmunodeficientes? Serían los de diabetes, El de diabetes, muy bien. cáncer y VIH. Muy bien. Entonces tenemos el VIH, no podemos hacer nada, ¿no? Eso se entiende, está súper fácil, no pasa nada. ¿Sí? Muy bien. Entonces tenemos el que es más suavecito de inmunodeprimidos, diabetes. Luego sigue cáncer. El peor es VIH. Y entre esos dos, más o menos ahí, caminando en la cuerda floja entre si se muere o no se muere, está el trasplantado, ¿no es cierto? Entonces, jóvenes, estos 4 pacientes se nos pueden morir por hongos. Si ustedes se lastiman, ¿no es cierto? Se van de paseo, se caen, se lastiman, se llenan de honguitos, bien difícil que se mueran. ¿Listo? En cambio, mis 4 pacientitos, si me dicen que alguno de ellos tiene problema de honguito, y sí les digo, mucho ojo, porque sí, no la cuentan. Y les aparecen hongos súper raros. Por ejemplo, yo les he dicho que la cándida vive en su pancita, ¿no es cierto? Pero si se han comido tierra, porque no lo pueden negar, ¿cómo se come una tierra? Comiéndose las mandarinas sin lavar. Comiéndose las granadillas sin lavar. Sí, no me miren con esa cara. Los platanitos se lavan. ¿Sí? Es que tienen cascarita amarilla. Entonces, cada vez que nos comemos la fruta sin lavar, estamos comiendo una de las esporas de los honguitos. No solamente de la cándida, hay un montón de honguitos que pueden estar en la pancita. A veces les dan gastroenteritis, a veces no. Pero en un paciente inmunodeprimido no pasa eso. El trasplantado generalmente se muere de unos hongos más raros. O sea, de todos los que les voy a enseñar, no, otros, más raros todavía. ¿Y por qué? Porque a veces nosotros generalmente primero vamos contra las bacterias. Y eso hace que el hongo tenga espacio para crecer. Y eso hace que sea bien peligroso. ¿Entendido? Entonces, normalmente ellos van a vivir libremente, salvo unos. ¿Cuáles son los únicos parásitos obligatorios? Los dermatofitos. Los dermatofitos, todo lo que vamos en la clase de micosis cutánea, esos no te los encuentras en el parque. Los dermatofitos van a tener que venir de otro ser humano, porque esos son los únicos que son 100% parásitos. Pero si tú le das la oportunidad al honguito, se va a volver parásito. Por eso estábamos hablando de los hongos dimórficos, que viven libremente o que van a transformarse para ser parásitos. En cuanto a los comensales, aquí podemos tener varios honguitos que pueden estar transitoriamente en el intestino. Como les digo, un montón de levaduras que ustedes comen, inclusive la misma cándida. Una vez que uno se la come, puede dar molestias, puede fastidiar un poco, pero luego, si es que hay cualquier factor de riesgo, se va a volver patógeno. Entonces,
damos medicamentos contra las bacterias. Y como no tienen con quién competir, los otros honguitos van a volverse patógenos. Eso significa que muchos de ellos son oportunistas. Entonces, dentro de las levaduras, obviamente la más famosa es Candida albicans. El problema con la levadura es de que si es un hongo dimórfico, por fin, ¿es levadura o es hifa? Es dimórfico. Entonces, por eso. En cambio, la cándida sí es una cosa rara. A ver, ¿cómo les dije? ¿Cuál es la forma libre y cuál es la forma parásita en un caso de un hongo dimórfico? Teniendo en cuenta que las opciones son moho y levadura. María José. El primero, la levadura era como bolitas chiquitas. Ajá. la otra ¿Y esa es como- patógena? En el caso de los dimórficos, ¿la levadura es patógena o libre? Es patógena. En la cándida es al revés. Es una levadura que tiene la capacidad de generar pseudohifas. Por eso no se le considera dimórfico, porque no son hifas realmente y no está libre, sino está viviendo como levadura, sino que cuando se le ocurre invadir va a generar estructuras largas que realmente no son hifas, son pseudohifas, son crecimientos anormales, pero no son una hifa como tal. Entonces, por eso la cándida es una cosa bien interesante. Entonces, ¿qué tenemos que aprender? Que la blastospora es una característica de la cándida. ¿Por qué? Porque el laboratorio te va a reportar qué es lo que está encontrando. Secreción vaginal con levaduras y blastosporas. Entonces, es la cándida. ¿Listo? Eso es muy importante. Y esta blastospora no es otra cosa que, ¿ven cómo le sale una cabecita? Ajá. Esa cosita es una levadura hija, ¿no es cierto? O sea, estas no se parten como las bacterias. ¿Se acuerdan que las bacterias crecían y se partían iguales? No, esta le sale como un chichoncito y sale una levadura pequeña que luego se independiza. Pero, como les había dicho, en el caso de la cándida, esa blastospora puede crecer para formar una pseudohifa. Ustedes dirán, no, es exactamente lo mismo. No, no es lo mismo, porque la única que da pseudohifas es Candida albicans. Y eso también ayuda al diagnóstico. Cuando te dicen que es una levadura y que tiene pseudohifas, eso es Candida albicans. ¿Listo? Muy bien. Entonces, los hongos filamentosos son realmente, ustedes los han visto. Ya les estaba contando sobre cuando se les malogra la fruta, ¿no es cierto? ¿Cuál es el problema? De que el hongo va a generar un micelio. ¿Qué es el micelio? Una estructura grande donde vas a obtener los nutrientes. Entonces tenemos dos partes. Se les ha malogrado la papaya con un halo negro encima y todo blandito, ¿no es cierto? Muy bien. Cuando uno ve la parte peludita, que parece como algodón y manchadita, ese es el micelio aéreo. Pero hay un micelio de nutrición que es como una raíz, digamos así. Y eso está invadiendo el resto del alimento. Esto es bien peligroso porque, por ejemplo, a veces pasa con el pan, ¿cierto? Está la barrita de pan y de un ladito le ha salido un honguito. Entonces, no, lo sacamos ese honguito y ya está. No, porque no sabemos hasta dónde ha penetrado. Esto puede generar problemas en personas que tienen alergia. Los hongos son un motivo de alergia importante en las personas y por eso muchas personas no soportan vivir en climas húmedos. ¿Por qué? Si es que han estado en Lima, que es de los más húmedos que tenemos, hay un olor como a que algo no anda bien permanentemente. Esos son honguitos. En cambio aquí, ¿qué honguito va a sobrevivir? Una soleada y todo. ¿Dónde se siente ese olor a moho? Cuando abren un cuarto que se ha llovido al día siguiente y todo el mundo siente olor a humedad, Sí. a que algo no está bien, a como un polvillo. Todas esas son esporas de hongos. Se las han respirado y no les ha pasado nada. Entonces, por eso es muy importante. Sobre todo cuando tenemos personas alérgicas, hay que recomendarles que tengan cuidado con la comida. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, dicen, no, le quitamos este pedacito que está lastimado. Una parte más, tanto de las frutas como de los panes, puede estar con el micelio. Recuerden que esto es microscópico, ¿no es cierto? Entonces, el micelio va a ampliar un poco más. Entonces, por eso es muy importante tener cuidado, sobre todo para personas alérgicas. Por eso cuando ves las personas alérgicas dicen, pero si cuando comen en la casa no le pasa nada. Ah, claro, porque en la casa sí tienen cuidado, ¿no
no le van a dejar comer esas cosas, y en otro lugar no sabemos si es que han retirado todo lo que esté mal del honguito, ¿entendido? Entonces por eso el honguito generalmente ataca más, y eso también va a ser en nuestros pacientes, porque los honguitos que tienen hifas, ¿cierto? Muchos mohos, pueden, o sea, tú ves la lesión en un punto, pero puede haberse expandido mucho más. Y cuando se trata de eliminar a los honguitos, a veces hay que retirar más tejido. Muchos de las operaciones por honguitos que han crecido, que parecen tumores, son bastante grandes porque hay que tratar de dejar un espacio libre de honguito, porque si no el honguito va a seguir creciendo. Eso es muy importante, jóvenes. El honguito va creciendo en el tejido, igual que en la comida, sin que uno se dé cuenta. ¿Entendido? Entonces, como les dije, las levaduras son la fase parásita, y eso es a 37 grados. Y la fase saprofita o libre es micelial o moho. Generalmente la temperatura ambiente está entre 20 y 25 grados. Entonces, los honguitos van a estar ahí libremente, y por eso nuestros pacientitos se pueden enfermar. ¿Todos los hongos que causan enfermedad son dimórficos? No, es una lista que tenemos que aprender. Conforme vayamos haciendo las enfermedades, ahí vamos a ver, ¿listo? Y hay honguitos que siempre son mohos, o sea, que siempre son honguitos libres, pero tenemos la mala suerte de que ataquen a nuestro paciente. Obviamente le tiene que haber pasado algo al paciente, ¿entendido? Poquito. Entonces, ya hemos hecho la gran diferencia, ¿cierto? Generalmente es muy importante saber si una hifa es sin septo o septada. De ahí viene el hecho de que sea cenocicas o septadas. Normalmente utilizamos la palabra septada o no septada. ¿Por qué? Esto nos va a permitir diferenciar Aspergillus de Rhizopus en biopsia. Entonces, ¿por qué tengo que saber si mi hongo es septado o no es septado? Generalmente te van a decir, tenemos una biopsia del paciente, la hemos tomado de tal sitio y hemos encontrado hifas. Hay dos diferencias: el ángulo que se forma y el hecho de si tiene septos o no tiene septos. ¿Por qué? Tenemos un problema con el cultivo. Los honguitos se demoran mucho en crecer. Hay honguitos, los que son filamentosos, pueden crecer entre 7 y 30 días. A veces no tengo tiempo, los que más se demoran son los menos peligrosos, pero a veces no tenemos ese tiempo para poder evaluar al paciente. Entonces, por eso es muy importante, porque la especie recién se puede identificar cuando tú miras directamente la hifa en un cultivo con sus esporas. Si no tienes eso, parece tal cosa, es lo más probable que sea tal cosa. Entonces por eso es muy importante saber que las hifas septadas y el ángulo que forman te permiten diferenciar Aspergillus de Rhizopus en biopsia. Entonces la biopsia te va a decir, hemos recibido una biopsia y te va a decir cuántos ángulos hay de separación entre las hifas y si es que la hifa es septada o cenocítica. Normalmente nos vamos a separar con septada y no septada. Si no andamos peleando, esto es como se dice, normalmente no nos andamos peleando por cosas como esas, simplemente decimos septada o no septada. ¿Entendido? Ya. ¿Con qué coloreamos a los honguitos? Se les pega cualquier cosa. ¿Listo? Se les pega el gram, se les pega, cuando están en tejido, es hematoxilina eosina, no necesitan una coloración especial para honguitos. ¿Listo? Cuando están en muestra, los podemos ver más o menos como el gram, pero cuando estamos haciendo el estudio, sí es un examen especial. Ahorita vamos a ver. Entonces, hemos quedado en que son células eucariotas, ¿cierto? Nuestro anterior ejemplo de célula eucariota era la célula humana, ¿cierto? Bueno. Laura. Lucía. Muy bien. Natalia. ¿Las células eucariotas de los humanos tienen pared? Le preguntaremos a Rodrigo. Rodrigo, ¿las células eucariotas humanas tienen pared?
No. ¿Quiénes tenían pared? Las bacterias. Pero jóvenes, aquí hay que tener algo muy en cuenta. Los hongos son un problema serio. ¿Por qué? La membrana celular se parece muchísimo a la humana. Después tienen una pared y después tienen una cápsula. O sea, están sumamente protegidos. Por eso el tratamiento de los hongos es difícil. ¿Cómo es que nos aseguramos de que el tratamiento de los honguitos sea efectivo? Bien. Generalmente las infecciones por hongos requieren mucho más tiempo. Entonces, tenemos que aprender esto. La quitina es uno de los componentes más importantes de la pared, a diferencia del peptidoglucano que teníamos en el caso de las bacterias. O sea, aquí vamos a tener quitina. Pero, aparte de eso, también hay otros polisacáridos. No son peptidoglucanos, sino simplemente son glucanos. ¿Listo? Estos polisacáridos que van a estar en la pared son importantes porque algunos de ellos, cuando hay infecciones para honguitos, van a estar circulando en la sangre. Entonces, si los encontramos en la sangre, vamos a poder identificar más rápido que el paciente tiene una fungemia. Jóvenes, la tasa de mortalidad de la fungemia está por 60%. O sea que eso es casi como una sepsis. Es una situación grave. Entonces, no se aprende. No tienen celulosa, pero esto sí. El galactano y otros compuestos nos van a poder permitir identificar a estos honguitos haciendo pruebas de sangre. Vamos a buscar, son antígenos de honguito, pero en vez de llamarle antígeno de honguito, le llamamos por su nombre propio. En los virus utilizamos el mismo término, pero utilizamos antígeno de tal virus, ¿cierto? No sus componentes habituales. Entonces, la cápsula es otro polisacárido y hace que sea muy, muy grande. Pero lo que nos preocupa aquí es el citoplasma. El citoplasma va a tener mitocondrias, va a funcionar muy parecido a una célula humana y por eso hay personas que no toleran el tratamiento de los honguitos. Es como si el cuerpo se confundiera y en vez de que perjudiquen solamente a las células completas del honguito, perjudican también a las humanas. ¿Listo? Ahora, estos de aquí van a tener ribosomas, que ya habíamos visto que existen en todas las células, pero además de eso los ribosomas van a estar unidos al retículo endoplásmico y van a tener núcleo, es decir, van a tener ADN. Esto los vuelve estructuras complejas. Un problema adicional de los honguitos es su capacidad de producir esporas, ¿sí? Si bien es cierto, las esporas del hongo no son tan resistentes como las de las bacterias, pero son bastante resistentes. Tienen capacidad de sobrevivir a cambios de temperatura, ¿cómo se dice?, por muchísimo tiempo, al sol y a varios desinfectantes. Por eso es que las esporas continúan existiendo por bastante tiempo. Eso también nos lleva al hecho de el tratamiento de los honguitos. Porque si los honguitos han dejado esporas en el tejido sano y no le damos tratamiento para que las elimine, vamos a continuar. O sea, la infección va a parecer que se curó. Deja el tratamiento y la infección reaparece porque han quedado restos del honguito. Ahora, en el caso de los honguitos, van a tener reproducción sexual y asexual. Los que generalmente tienen reproducción sexual son los que no son de enfermedad. Los que causan enfermedad generalmente solamente tienen reproducción asexual. ¿Por qué es importante eso? Las esporas son quienes van a identificar el tipo de hongo al que nos estamos enfrentando. Por eso tenemos que hacer siempre los cultivos, porque a mí me puede parecer el hongo X, pero puede ser un hongo más raro que se le parezca. ¿Listo? Por ejemplo, cuando hacemos Rhizopus, cuando tenemos casos de Rhizopus, ese Rhizopus se puede confundir con mucor, que es un hongo que es su primo hermano. Entonces, ahí está el y son otros hongos más. Por eso yo puedo orientarme hacia un lado, pero para saber la especie tengo que hacer el cultivo. Y la única forma de reconocerlo es mediante las esporas. Ustedes dirán, no hay una forma más fácil, sí hay una forma más fácil. Hacerle PCR. El problema es que las PCRs están limitadas. Por ejemplo, existe una PCR para Cándida, que reconoce Candida albicans y Candida glabrata. Existe otra PCR que solamente reconoce Candida albicans, Candida glabrata, Cruzei, Tropicalis. Y las demás Candidas, ahorita vamos a ver que son un montón. ¿Qué hacemos con las demás Candidas? Si no hay el PCR no puedes. Entonces, sí es verdad que se
no los tienes frecuentemente, esos germinantes para laboratorio de investigación. ¿Entendido? Entonces, la forma de las esporas va a cambiar. Hay algunas que nos interesan, estas. Comiencen a escribir. Clamidiospora. La clamidiospora se puede encontrar en Candida albicans, esa es la que tiene clamidiospora, y también es muy importante para la detección de Epidermophytum flocoso. ¿Por qué les digo eso? Porque el paciente va a venir, pues no, hemos encontrado tal y tal y tal cosa. Entonces, ¿cuál es el microorganismo? ¿No es cierto? Muy bien, entonces ahí tenemos esos dos. Estos de aquí son macroconidias. La macroconidia que tiene 5 o más divisiones es Microsporum canis. La macroconidia que tiene forma como de un bastón, un mazo, como si fuera una calabaza, que de un lado es más delgadito y del otro lado más gordito, y con menos de 4 divisiones también es Epidermophytum flocoso. Y la que tiene menos de 5 divisiones, pero es homogénea, es de acá, Microsporum gypsum. Esta macroconidia es de un dermatofito, pero es el rubrum, el Microphytum rubrum, difícil de encontrar la macroconidia, bien difícil, es más fácil encontrar la microconidia, por eso no aprendemos la macroconidia, porque la macroconidia es muy difícil de ubicar y por eso se ubica. Esta es una macroconidia de Microphytum rubrum. ¿Por qué? Ven ustedes que es alargada, ¿sí? No es como esta que tiene los bordes fusiformes, ¿cierto? Entonces, esas descripciones, ¿cómo se las mando? No, o sea, de laboratorio no les voy a mandar una foto, no digan, mire esto. No, normalmente mandamos la descripción como se la estoy diciendo. Ustedes dicen, ¿qué cosa era eso? Y entonces abajo le ponemos, sospechamos de tal cosa. Y entonces, pero a veces cuando las encuentras y no tienes el cultivo todavía no puedes estar seguro. ¿Ha quedado claro? Entonces, estos de aquí solo los voy a ver cómo, en el cultivo de los honguitos. ¿Entendido? Entonces, luego está, ¿ven todas estas bolitas? ¿Sí? Son conidiosporas. ¿Dónde está la diferencia? En la estructura que la sostiene. ¿Sí? Para que sea o sea, Aspergillus y Penicillium. Obviamente Penicillium es famoso por la penicilina, pero también causa enfermedad. Me parece que no nos toca revisar, pero sí causa. Entonces, ¿dónde está la diferencia? ¿Ven todas las bolitas? Las bolitas se llaman conidiosporas, no se va a hacer nada más. Pero, mientras que, eso sí tienen que aprender, Aspergillus tiene vesícula. ¿Ven que es como una cabecita de muñeca? Y le estuviera saliendo su pelito, ¿no se llama? Vesícula. Entonces, Aspergillus tiene vesícula. Mientras que Penicillium tiene fialides, que parece como si fueran tenedorcitos. Pero esta me parece que no vamos a trabajar como enfermedad, este sí. Entonces, cuando tú ves conidiosporas, no puedes saber a cuál le pertenece, tienes que ver a qué cosa están unidas. Están unidas a la vesícula, es Aspergillus. ¿Ha quedado claro? Ahora, se habrán dado cuenta que Aspergillus no tiene apellido todavía. Las vesículas son diferentes y las conidias tienen diferente distribución y color. Eso es lo que hace que los Aspergillus sean distintos. ¿Cuántos Aspergillus debemos conocer? Aspergillus fumigatus es obligatorio. Aspergillus niger es importante. Aspergillus albus es el otro. Pero el que es completamente obligatorio es Aspergillus fumigatus. Este es Aspergillus fumigatus. Aspergillus fumigatus tiene la vesícula bien redondita y las conidias salen en todas las direcciones. ¿Listo? Es muy importante. ¿Ha quedado claro? Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Aspergillus fumigatus, ¿no es cierto? ¿Ha quedado claro? Muy bien. Ahora, ven ustedes esta bolsita, ven la hija y ven una bolsita. Esta bolsita está llena de esporas. Entonces, la bolsita se llama esporangio. ¿Cómo se llamarán las esporas que están dentro? Esporangiosporas. ¿Por qué es importante el esporangio? Porque, obvio, para
para que digas que hay esporangiosporas, tiene que haber un esporangio. ¿Quiénes tienen esporangio? Rhizopus y muco. Rhizopus Y muco son primos hermanos. De hecho, se ven igualitos. ¿Dónde está la diferencia? ¿Ven que tiene como una raícita acá? Eso solamente hay en Rhizopus. Mucor no tiene. ¿Listo? Pues, ¿quiénes tienen esporangio? Rhizopus y mucor. ¿Ha quedado claro? ¿Sí? ¿Vamos bien? Ya. Y entonces, la enfermedad causada por Rhizopus y por mucor es una sola. ¿Qué nombre le pondrían? No le suena nada que comience con esos nombres. El otro, Rodrigo. ¿Qué enfermedad conoce que comienza con Rhizopus o con mucor? La mucormicosis puede estar causada principalmente por Rhizopus y secundariamente por mucor. Hay una tercera que es el Ozonae, que casi no hay. Los tres son de la misma familia. Los más frecuentes son Rhizopus y mucor. Entonces, ¿quiénes tienen esporangio? Rhizopus y mucor, ¿no es cierto? ¿Y los dos pueden causar enfermedad? Sí, sino que causan la misma enfermedad. ¿Entendido? ¿No les parece excelente? Las escosporas no son tan famosas. Estas de aquí van a estar en unos honguitos bien raros, que son los honguitos del desierto. Normalmente no las reportamos, esto más que todo es clínica. ¿Listo? Estas no vamos a aprender tanto. Las cigosporas no vamos a estudiar porque las cigosporas están en levaduras que no causan enfermedad, pues ¿para qué nos interesa? Luego estamos viendo las baciliosporas. Las baciliosporas son las del almuerzo. ¿Sí? Están viendo que si es que alguien ve un honguito, un champiñón de cabeza, es como si tuviera filamentos en la parte inferior. Esas son parte de las esporas. Pero como están en el almuerzo no pasa nada, ¿listo? Sino que hay que tener cuidado con estos honguitos porque algunos de estos honguitos tienen sustancias tóxicas que son alucinógenas. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque los honguitos estos a veces los venden como tortilla de honguitos mágicos que el paciente termina en emergencia, delirando, alucinando, con fiebre y con problemas. ¿Entendido? Entonces, a veces cuando se van de vacaciones o cuando llega algún pacientito, porque a veces lo hacen en la misma casa, y nosotros vemos, ¿qué ha comido? ¿Han comido algo diferente? No, han comido omelette. ¿De dónde eran los honguitos? Y ahí viene. ¿Por qué? Muchos de estos honguitos se utilizan para generar drogas, otros son tóxicos, no se pueden comer, y por eso debemos estar atentos hasta qué come el paciente. ¿Listo? Entonces, los honguitos normalmente no necesitan de nada especial para sobrevivir, salvo los dermatofitos. ¿No es cierto? Hemos especificado que los dermatofitos son hongos parásitos el 100% del tiempo. Lo que les permite sobrevivir son las esporas. Las especies que fermentan las hemos aprovechado, ¿no es cierto? Para hacer vino, cerveza, chicha y todo lo demás. Para el cultivo alcanza un buen pH y aquí es muy importante ver si es que el honguito necesita baja temperatura. ¿Cuáles son los honguitos que necesitan baja temperatura? Los dermatofitos. Si tú pones un dermatofito a la estufa normal no va a crecer. ¿Listo? Y si pones uno de los otros hongos, sí va a crecer normal, pero tienes que tener en cuenta que la mayor parte de mohos, la mayor parte de hongos filamentosos van a preferir temperaturas entre 20 y 25 grados, mientras aquellos que son tipo levadura van a desarrollarse mejor a 37 grados. ¿Listo? Pero si es un hongo dimórfico, ese sí va a necesitar temperatura baja, porque acuérdense que mientras esté en el cuerpo humano se vuelve levadura. Es como si supiera el hongo, que dónde está. Porque aunque le pongas todo en el cultivo, van a ser filamentosos en el crecimiento. Tenemos que aprender esto. El agar saburó es el agar específico para honguitos. Pero también vamos a tener que aprender que las levaduras crecen muy bien en agar sangre. ¿Por qué es importante esto? Porque muchas veces no se sospecha de que el paciente tenga levaduras, pero cuando tú cultivas en agar sangre tienes oportunidad de captar levaduras, pero no tienes oportunidad de captar hongos filamentosos, porque el agar sangre se pone a 37 grados. Y por eso es que muchas veces la fungemia a veces es descubierta de forma
como por suerte, porque se ha cultivado la sangre del paciente. Y si es una levadura, sí se va a poder identificar. Pero si es una hifa, si es un moho, si es un hongo filamentoso, más difícil. Entonces, por eso es muy importante tener sospecha y tener otros exámenes de laboratorio que nos apoyen. ¿Por qué también es un problema el cultivo? La mayor parte de honguitos va a tardar más de 3 días en crecer, mientras que, por ejemplo, las enterobacterias tardan 18 horas. Es decir, a veces ustedes vienen desesperados. Ayer hemos mandado un cultivo de orinas y ¿lo puede ver? Sí, sí puede. Ya está creciendo, esta parece una eco, tiene cara de clepsidra o tal cosa. Entonces ustedes van y reportan, ¿no es cierto? Está todavía creciendo, pero me han dicho. En cambio, los honguitos no. Los honguitos van a tardar más tiempo y recién desde el tercer día. Ustedes dirán, 3 días de esperar no parece tan mal, ¿no? El problema con el tiempo de estos pacientitos es que si están en estado de fungemia, no tienen 3 días. Porque es una situación muy grave. ¿Entendido? Entonces, aquí ahí está, lo que decía su compañero. El LSD es una droga y también puede ser producida por un tipo de honguito, no todos los honguitos. Si se comen champiñones no les va a pasar nada. ¿Listo? Y más bien, si vienen a decirles que se confundieron los champiñones con otra cosa, ustedes dicen, como siempre, ¿qué hace? Se respira, se sonríe y dice, ay, qué terrible situación, lo vamos a atender y lo vamos a sacar de la intoxicación. Porque no se confunden, jóvenes, no se parece. Pero bueno, si se quieren confundir, ¿qué podemos hacer? Ustedes escuchan nomás y lo saben al problema del paciente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Aprender esto. Cuando el honguito está en piel y faneras, ¿dónde me quedé? En Rodrigo, ¿no es cierto? Muy bien, las citas rosas. ¿Cuáles son las faneras? O anexos de la piel. No puedo preguntarle a Claudia porque todavía está comiendo. Daremos la vuelta. La cinta Ceballos. O sea, es Angeli Ceballos. ¿Sí eres Angeli? Por eso le digo, la otra es Angeli Ceballos y tú eres Antonella Segarra. Sí, no es que me sé la lista. Parece. Muy bien, siento Antonella Faderas. ¿Qué? ¿Es en serio? ¿Qué tienen pegado a su piel? Muy bien, tenemos todo tipo de pelito, ¿no es cierto? Ya sea cabello, los vellitos, cejas, bigotes. ¿Qué más? Uñas, ¿no es cierto? Jóvenes, cuando están pensando en un honguito que está en la piel, cabello o uñas, tienen que utilizar KOH. Siempre se raspa la lesión, en el laboratorio le ponemos KOH para destruir las células humanas y se recuerdan que les dije que hay una estructura muy gruesa externamente, ¿no es cierto? Entonces, los honguitos no van a ser sensibles al KOH y vamos a encontrar ahí las hifas diciendo hola para poder dar diagnóstico. ¿Entendido? Entonces, esto es importante porque ustedes me mandan, se les denomina escamas, o sea, imagínense, piensan que el pelito tiene honguito, se arrancan los pelitos, lo ponen en una plaquita Petri, la mandan al laboratorio. O si hay una heridita en la cabeza, en la cara, en cualquier lado, se raspa sin hacer sangrar, solamente la parte superficial, y a eso le ponemos KOH. Es muy importante. ¿Cuál es el examen para honguitos de piel y faneras? KOH. Para la que me interesa que aprenda, porque ya les he dicho que agarra el gram, o sea, si es que yo tengo cándidas en cualquier muestra me va a salir, agarra el Yemsa, que también está, y también agarra la hematoxilina eosina, pero este es el que tienen que aprender. El azul del lactofenol es para colorear cultivos. ¿Listo? El azul del lactofenol es el que nos va a decir qué tipo de espora tiene, si tiene IFA, cómo va la IFA y todo lo demás. ¿Para qué? Para hacer el diagnóstico. Problema del azul del lactofenol, lo que me demore el cultivo. Ya les he dicho que los honguitos pueden tardar entre 7 y 30 días en crecer y por lo tanto a ustedes se olvidan, ¿no? El paciente a veces dice, no, ya se curó. Qué bueno, descubrimos que una cándida. Las cándidas responden mucho más rápido al tratamiento. Pero bueno, a eso tienen que aprender. Primero, Aspergillus fumigatus, les dije que era el principal, Aspergillus. El galactomanano es un polisacárido característico de la pared de Aspergillus fumigatus. Entonces, si yo estoy sospechando que Aspergillus fumigatus está
invadiendo al paciente, voy a tener que hacer una prueba de galactomanano. ¿Listo? Entonces, ¿qué me permite la prueba de galactomanano? Identificar aspergilosis invasiva. ¿Cuál es el principal causante de aspergilosis invasiva? Aspergillus fumigatus. Entonces, ¿para quién es el examen de galactomanano? Claro, si yo les digo, creo que mi paciente tiene VIH y voy a pedir galactomanano, ¿tiene sentido? No, al paciente con VIH casi no le da aspergilosis. O sea, en serio, pero no es que nos utiliza de todo, les da cosas más raras. Y aquí, en la prueba de mananos, jóvenes, así simplemente, tenemos que tener la prueba doble. ¿Qué significa eso? Cuando estamos sospechando una cándida, que mi paciente tiene candidemia, es decir, una fungemia por cándida, tienes que hacer la prueba del antígeno y el anticuerpo. ¿Por qué? Porque a veces el manano de Candida albicans puede pasar desde el intestino y ponerse a nadar por el torrente circulatorio porque el intestino está enfermito. Pero ¿por qué no hay anticuerpos normalmente? Porque no nos estamos peleando con esa cándida. Para que haya mejor relación en el resultado, tiene que pedir el antígeno manano de Candida albicans y el anticuerpo contra mananos. Se piden juntos. ¿Y cuándo hago eso? Cuando estoy buscando una candidemia, es decir, cuando estoy buscando la versión sistémica de cándida. ¿Por qué no pido en los demás? Porque eso no me va a ayudar, porque mi pacientito, por ejemplo, si tiene una grita en la piel, pues eso no se me va a morir. ¿Listo? Muy bien. Entonces, es muy importante, como les había dicho, ver, ya sea en biopsia o cultivo, cuáles son las características del honguito. Sí, yo sé que a veces tenemos acceso al PCR, no lo más que tenemos para muy poquitos honguitos. Por ejemplo, Cándida sí tiene PCR, Rhizopus no tiene. Entonces, si estoy sospechando Rhizopus, tengo que atenerme a la biopsia. Actualmente para Rhizopus, biopsia es el gol estándar. ¿Listo? Muy bien, entonces, habíamos dicho que la la membrana celular se parece mucho a la de los seres humanos, ¿no es cierto? Triana, ¿qué lípidos tenemos en la membrana de los seres humanos? Daniel, ¿qué lípidos tenemos en la membrana de las células? No, esos son organelas hechas de membrana. Pero la capa lipídica son fosfolípidos y el colesterol le da fluidez a la membrana. Si no tuviéramos colesterol, la membrana se partiría. Han intentado jugar con gotitas de aceite en una mesa, las agarras y se parten. Eso no le pasa a la célula por el colesterol. El colesterol permite que la célula se angule y no se parta. Aquí es donde viene el ergosterol. ¿Dónde se la resuelve? El ergosterol es un hermano del colesterol. Ahora, ¿se acuerdan cuando en bioquímica les hicieron aprender todas las enzimas del colesterol? Buena suerte porque se las van a recordar en farmacología. Ahí es donde les toca sufrir. ¿Por qué? Porque hay que intervenir las vías de la 21-hidroxilasa, de los andrógenos y aparte de eso, la vía de la síntesis directa de colesterol para el uso de estatinas. Pero ese es problema de farmacología. Mi problema actual es, haciendo uso de varias enzimas, las celulitas de hongos van a sintetizar ergosterol. No poseen colesterol. ¿Listo? El ergosterol es indispensable para que la membrana se mantenga fluida, también para los honguitos. Y ahí es donde vienen los azoles. Los azoles van a actuar en diferentes enzimas. Cada uno de los azoles tiene una enzima diferente. Buena suerte en farmacología. Yo me conformo con que sepan que para el tratamiento de honguitos, el principal grupo son los azoles. ¿Cuál es el mecanismo de acción de los azoles? Interferir con la síntesis de ergosterol. ¿Por qué tengo diferentes azoles? Bien fácil, porque son diferentes enzimas. Entonces atacas una enzima y le cambias el nombre. ¿Qué azoles necesito que aprendan? Me parece que son 5. Primero, el más fácil, el más sencillo, el más suavecito, clotrimazol.
¿Listo? ¿Qué hace? Interfiere la síntesis de colesterol. El segundo, el clotrimazol generalmente solo es tópico. O sea, ¿cómo puedo dar clotrimazol? Crema y óvulo. ¿Listo? Generalmente es tópico. ¿Qué es un poquito más fuerte? El fluconazol. El fluconazol tiene la ventaja en que también viene en pastillas. Puede venir en loción, shampoo, crema, pero fluconazol. ¿Qué es más fuerte que el fluconazol? Se puede usar, pero no necesariamente. Actualmente se está utilizando más el propionato de zinc, que es un exfoliante. Entonces se hace caer las celulitas que están enfermas y quedan las celulitas. Pero bueno, empezamos. ¿Qué es más fuerte que el fluconazol? Ketoconazol. ¿Listo? ¿Qué es más fuerte que el fluconazol? Y por último tenemos el voriconazol. El voriconazol es para hospitalizaciones. Eso lo vamos a utilizar, si no me equivoco, como tratamiento principal cuando hagamos aspergilosis invasiva. ¿Cuál es el mecanismo de acción de todos ellos? Intervenir con la síntesis de ergosterol. Ahora, hay una duda. Si el ergosterol y el colesterol son primos, ¿los medicamentos podrán confundirse y atacar a las celulitas humanas? Sí. Y entonces ahí viene la pregunta que debería saber todo ser humano que ha estudiado bioquímica. ¿Dónde se sintetiza colesterol en el cuerpo? ¿Quién me tocaba? ¿Ariadna? ¿Dónde? ¿Dónde se sintetiza todo? En el hígado. La síntesis de colesterol se lleva a cabo en el hígado y por lo tanto el uso de azoles puede llevar a hepatitis. ¿Listo? Porque si atacan la síntesis de colesterol se equivocaron, ¿no es cierto? Porque si una vez pusimos en el examen, impide la síntesis de colesterol verdadero, no, es el otro. Entonces, lo mismo pasa con los medicamentos. Muy bien, ¿cuáles eran nuestras pruebas básicas de perfil hepático, Valeria? ¿Perfil hepático es? Bilirrubina total, directa e indi. Jóvenes, estos medicamentos, sobre todo el fluconazol y el ketoconazol, porque se dan vía oral, deben tener perfil hepático seriado. Por eso, muchas veces en la farmacia no quieren vender, por ejemplo, el ketoconazol. El ketoconazol es más fuerte que el fluconazol. El fluconazol es menos probable que dañe el hígado, pero el ketoconazol sí. El ketoconazol, varias veces van a ver, el paciente lleva vomitando, hasta a veces histérico. Dicen que no, ¿qué le ha pasado? ¿Qué medicamento toma? Ketoconazol, ya sabemos. ¿Entendido? Entonces, ¿ha quedado claro sobre los azoles? ¿Cuántos azoles hay que aprender? 4 nomás. Bueno, no importa, ya 4. ¿Cuáles son? Clotrimazol, fluconazol, ketoconazol y voriconazol es con B chiquita. Sino que si ustedes se dan cuenta, acá dice los polienos también actúan a nivel del colesterol. ¿Alguien se acuerda cuáles son los polienos? ¿Qué otro trifúngico hemos aprendido? ¿Qué se le da a la cándida? En primera línea. Los polienos son 2, apunten. Son nistatina y anfotericina B. Ese es su nombre, por si acaso. ¿Cuáles son los polienos? Nistatina y anfotericina B. Ahora, ¿ustedes creen que inhiban la síntesis del colesterol? No, porque si no salen de este lado, ¿no es cierto? Lo que hacen es unirse al ergosterol y abrir poros que hacen que la célula se rompa. ¿Listo? Ahora, también eso me andan discutiendo. No es lo mismo. No es lo mismo de tener la síntesis para que la celulita no pueda
mantener su membrana, a de frente hacerle un hueco y que se muera, ¿no es cierto? Entonces, Nystatina es más que todo tópico. Nystatina viene en gotitas para la boca, en cremita para el popó de los bebés y en cremita para las infecciones vaginales. Esa no se toma, esa es tópica. Y anfotericina B es parenteral, o sea que es para cuando tengo un gemio, ¿no es cierto? ¿Lo han copiado ya? Muy bien, ¿ha quedado claro? ¿Cuál nos falta? La 5-fluorocitosina. ¿Listo? Este de aquí, jóvenes, va a interrumpir la síntesis de ARN. La 5-fluorocitosina suele ser utilizada en casos especiales. No vamos a utilizar 5-fluorocitosina de forma habitual. Generalmente puede ir sola o acompañada de anfotericina B en caso de fungemia. ¿Listo? Normalmente la glicerofulvina se utiliza en forma tópica, no es lo más utilizado, ¿sí? Pero farmacología se va a tener que aprender, buena suerte. Bien, yo les estoy pidiendo, ¿cuántos he dicho? 4 azoles, 2 polienos y la 5-fluorocitosina es una cosa rara, esa va sola. ¿Ha quedado claro? Entonces esas son las drogas que tenemos que tener en cuenta. Muy bien, para continuar con nuestra clase de honguitos, vamos a hablar de cándida. ¿Listo? Cándida es la más frecuente de las infecciones. Es muy probable que todos hayan sufrido por la cándida. Muy bien. Debe estar un poco después. Sí. Bueno, de hecho, acuérdense que la cándida también es parte de la flora, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Dónde es parte de la flora? Piel, intestino y zona genital. Entonces, como ustedes están viendo, hay una gran cantidad de cándidas. ¿Por qué nos interesa más la cándida albicans? Porque es la responsable de casi la mitad de las candidemias. ¿Sí? ¿Qué es candidemia? Cándida en la sangre, ¿no es cierto? Y eso es severo. Entonces, por eso cándida albicans es la que tenemos que, ¿cómo se dice? Utilizar con más frecuencia. Pero quiero que aprendan la cándida krusei. La cándida krusei es resistente a los azoles. Esta no es tan frecuente, también puede causar candidemia, pero ¿por qué es importante hacer los exámenes de laboratorio? Para saber cuál de las cándidas es y qué oportunidad tengo de que respondan al tratamiento. ¿Listo? Entonces, si yo tengo una cándida krusei y le estoy dando voriconazol a mi paciente, por más que sea el azol más fuerte que tenemos dentro de sus conocimientos, ¿le va a hacer efecto? No. Y ahí está el problema, ¿entendido? Todas las demás se pueden diferenciar mediante cultivos, pruebas especiales, pero albicans es de lejos la más frecuente. ¿Por qué hacemos hincapié en que existen las otras cándidas? El problema principal es que las cándidas son personas. O sea, por ejemplo, yo puedo decir cándida albicans es la más frecuente. Y mentira, en mi hospital puede que la más frecuente sea glabrat. ¿Cómo voy a saber eso? Haciendo los estudios de hemocultivo de todos los pacientitos que están en UCI. Y de esa forma saber quiénes están haciendo fungemia y cuál es la cándida más frecuente en el laboratorio. Aquí tenemos que aprender una cándida más que no está. Cándida auris. ¿Listo? Cándida auris es un patógeno intrahospitalario. El problema con cándida auris es que es altamente resistente y agresiva. Por lo tanto, si tenemos una fungemia por cándida auris, la probabilidad de que el paciente muera es bien alta. Y esto
Eso fue, ¿cómo se dice? Candida auris se expandió bastante durante la pandemia. Muchas de las unidades de cuidados intensivos reportaron que sus pacientes se habían contagiado, además de Candida auris, al momento de estar ventilados. Entonces, allí tenemos los problemas más serios de la unidad de cuidados intensivos. Generalmente va primero la Pseudomonas aeruginosa, en segundo lugar Staphylococcus aureus, y hay que estar vigilando a Candida auris porque a veces no se sospecha hasta que ya comenzó a causar problemas. Esta de aquí suele ser mortal. Entonces habíamos dicho de que los mananos son parte de la pared de la cándida que se van a liberar en cuanto la cándida está en la sangre. Si mi paciente tiene infección por cándida en la piel, poco probable que estos aparezcan en la sangre y mucho menos que mi paciente tenga anticuerpos. ¿Por qué? La piel es una parte externa y más que todo trabaja con un sistema de inmunidad innata en la mayor parte de veces. ¿Listo? Ahora, ¿qué estamos viendo aquí? Que la cándida es una levadura, pero puede generar pseudo-hifas, ¿cierto? Y generalmente las pseudo-hifas las genera cuando está atacando al paciente. ¿Por qué son importantes las pseudo-hifas? Las pseudo-hifas son un mecanismo para invadir los tejidos. Estas son las que le van a permitir llegar hacia los vasos sanguíneos y que deben generar cándida. ¿Cómo vamos a reconocer que esto es cándida? Por los blastoconidios. ¿Qué muchos son los blastoconidios? La cándida teniendo hijitos cándidos, ¿cierto? Chiquititos. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque nos van a indicar estas pruebas en el laboratorio. ¿Cómo sabemos que la cándida está generando pseudohifas? Apunten. Con la prueba, con el... no se llama test de la pseudohifa. Tenemos que pedir que nos hagan el examen de pseudohifas. La única que hace pseudohifas es Candida albicans. Entonces con eso ya confirmamos el diagnóstico, porque recuerden que hay muchas otras estructuras. Entonces la cándida es difícil de erradicar. Por eso la cándida es parte de la flora. Va a ser bien difícil de que podamos erradicarla y mientras la flora esté balanceada con bacterias y una piel sanita, no vamos a tener problemas. Entonces, igualito se cultiva en agar saburoi, como les dije, las cándidas tienen tendencia a crecer en agar sangre, el único problema es que van a demorar un poquito más, de 3 a 5 días. Las colonias son blancas, cremosas, y esto es importante porque esta misma característica se conserva en la secreción vaginal. Si nosotros estamos frente a un caso de candidiasis vaginal o balano prepucial, va a haber una secreción blanquecina como yogur cortado. La paciente dice es como leche cortada. Y estas de aquí, en el cultivo sí tienen un olor sui generis, es decir, huelen a levadura, pero en los pacientes no. En la secreción de cándida de los pacientes solamente va a estar en el cultivo, no en la paciente. O sea, el paciente no te va a decir que tiene un olor característico. Entonces, esto es muy importante, jóvenes. Las adhesinas se van a unir a fibrinógeno. Esta es una proteína nuestra y eso va a hacer que sea más fácil que se unan a los vasos sanguíneos. Pero aparte de eso, las lamininas y otras glucoproteínas van a hacer que se adhiera fuertemente e ingrese. ¿Dónde está el problema principal de estas adhesinas? Cuando el paciente tiene una contaminación de catéter. Generalmente, ¿cuál es el catéter que se contamina por cándida? El catéter POR. ¿Cuáles son los catéteres? ¿Ya les enseño cuáles son los catéteres? POR. ¿Sí? Como el que es no POR.
El catéter POR se coloca en el pecho y es para una vía central. Entonces, generalmente la cándida con pataca son vías centrales. Han visto varios pacientitos que caminan con sus tubitos en el cuello. Esos están conectados a su corazón. Y por eso es muy importante manipular esos con un material estéril, porque si se contaminan, directamente la lesión va a ir al corazón. ¿Listo? Y eso va a hacer que genere bloqueo. Entonces, estas adhesinas van a permitirle unirse fuertemente a los tejidos y además a los catéteres. ¿Cuáles son los catéteres? La vía venosa central, el catéter POR y que el catéter de alimentos que viene a ser uno de estos. Entonces, esta era la prueba. ¿Cómo se llama la prueba para saber si hay una IFA? Tubo germinal. Entonces, tienes dos opciones. ¿Qué te dice? Se observan pseudohifas en la muestra, ¿cierto? Con su coloración. O es la prueba de tubo germinal positiva. Si es una prueba de tubo germinal negativa, ¿qué podemos indicar? No es una cándida albicans, ¿cierto? ¿Va a tener blastoconidia? Sí, porque todas las cándidas tienen. ¿Va a tener pseudohifa? No. Solamente vas a tener las levaduras y la prueba de tubo germinal negativa. ¿Qué cosa es un tubo germinal? Una pseudohifa que recién está naciendo. ¿Listo? Ya decir que nace de la levadura. Y esto de aquí, jóvenes, cuando se forma la pseudohifa, se comporta como el micelio, es decir, por ser mucho más grande que las semillitas, no va a permitir que sean fagocitadas. Y a pesar de que nosotros hemos dicho que en piel y mucosas tenemos inmunoglobulina A para eliminar a los microorganismos, cuando la cándida está simplemente como comensal, es decir, simplemente está ahí como flora, no va a tener pseudohifa. Pero en el momento que tiene pseudohifa, inhibe la acción de la inmunoglobulina A y puede penetrar. Entonces, la pseudohifa es un mecanismo importante de invasión que le va a permitir llegar hacia el torrente sanguíneo y eso aumenta el riesgo de candidemia. ¿Listo? La cándida va a tener varias enzimas y esto va a ser lo que va a dañar la piel y va a dar las características. La piel se pone rojiza como si estuviera macerada, como si estuviera deshaciéndose. Es por las enzimas que tiene, tanto de proteínas como de otras sustancias como los fosfolípidos. Aparte de eso, su cápsula le permite defenderse muy bien de que las sustancias lleguen a ellas y por eso cuando se adhiere a un catéter va a ser bien difícil de eliminarla. Si es que sospechamos o demostramos que un catéter está siendo contaminado por cándida, lo único que queda es sacar. No hay otra opción. ¿No? El único problema es de que el acceso venoso es muy valioso, pero esto es muy importante. Esta canditoxina sobre todo va a actuar sobre células de la piel y va a generar una picazón, en células de epitelio. ¿Listo? Va a generar una picazón y un ardor desesperante. Cuando se tiene heriditas de cándida en la boca o en la zona genital, el paciente va a referir una desesperación por rascarse terrible. Va a decir que siente como que le pica tanto que hasta le quema. Esa es la canditoxina. ¿Entendido? Ahora, los siderófonos van a ayudarnos a robar hierro. El hierro es muy importante para el sistema inmune, pero es parte de varios de sus mecanismos de tratamiento. Entonces, aquí hay que tener en cuenta la canditoxina, que es única de la cándida y nos va a dar problemas especiales. Aquí sí vamos a tener que copiar un montón. Muy bien. Se recuerdan de los pacientes inmunosuprimidos, ¿no es cierto? Un tipo de inmunosupresión leve es la de los abuelitos. Entonces, los abuelitos y los niños, ¿no es cierto? Los niños menores de 5 años van a tener problemas de cándida en boca y en la zona del pañal. Porque los peques usan pañal o no. ¿Y los abuelitos usan pañal? Entonces, por eso les estaba diciendo que es muy importante cambiar el pañal cuando se humedece, porque si no, hay mayor probabilidad de que prolifere. ¿Y de dónde se ha contaminado con cándida? La cándida siempre vive en el intestino. Entonces, simplemente estaba ahí y si se le deja remojar, va a aumentar, ¿no es cierto? Y en la boca también. ¿Por qué? Los bebés menores de 1 año, sobre todo, se meten toda la boca, ¿no? Y hemos quedado que los honguitos están en el polvo. Como su sistema inmune aún no está completamente maduro, van a tener problemas. En los abuelitos generalmente lo que les sale son boqueras. ¿Cuál es el nombre científico de la boquera? Keilitis. Entonces, a los abuelitos cuando les sale boquera
generalmente es la cándida que vive en la boca que está ocasionándoles daño. Entonces, esos son problemas que les pueden causar daño, no tanto, es molesto, pero no van a causar daño. En cambio, en el embarazo es frecuente que la mujer tenga problemas de cándida vaginal y cándida en orina. ¿Por qué? Las hormonas del embarazo hacen que sea más fácil la reproducción de cándida. Entonces, muchas veces los vamos a encontrar, a veces la paciente no tiene síntomas, pero tenemos que darle tratamiento porque recuerden que puede avanzar hacia la sangre y ahí sí estaríamos en problemas. ¿Listo? Muy bien. Toda zona que tenga humedad va a estar en riesgo de cándida y por eso está el pañal, todas las zonas, todos los pliegues donde hay bastante sudor y las zonas donde tengamos algún tipo de apósito, han visto que se pone el esparadrapo para cubrir heridas, para cubrir la parte de los accesos venosos y todo eso. Entonces, donde haya humedad hay posibilidad de que se desarrolle cándida, eso le puede pasar a cualquiera. Muy importante aquí, jóvenes. En pacientes diabéticos va a ser frecuente encontrar ito por cándida. El paciente tiene las mismas molestias de la ito. ¿Cuáles eran las molestias de la ito? ¿Dónde me quedé? Valentina, ¿te tocaba a ti? ¿Cuáles eran? ¿Suria? No necesariamente porque esta no tiene, eso sería mejor una bacteriana. Pero el paciente, polaquiuria y tenesmo, que es la urgencia, la desesperación, el dolor que siente la pacientita. Entonces, estas de aquí, en pacientes con diabetes, es frecuente que haya ito por cándida. Y en los pacientes con obesidad se va a producir candidiasis cutánea debajo de los pliegues. Es frecuente que aparezca debajo del pliegue mamario, ya sea dama o varón. ¿Por qué? Cuando un varón está muy gordito, el exceso de piel va a hacer que la humedad se retenga. Ahí, otra vez que les pase la colita. ¿Sí? También están muy gorditos nuestros pacientes. El glúteo va a estar por encima de la pierna y ahí va a quedar atrapada toda la secreción. ¿Listo? Muy bien. Entonces, aquí esto es muy importante. A mi paciente con cáncer, ¿dónde le va a atacar la cándida? Boca. Esto es importante porque cuando el paciente recibe quimioterapia, su estado inmunológico disminuye y es bien frecuente que comiencen a sentir picazón en la boca. Cuando un paciente en quimioterapia siente picazón en la boca, generalmente es que una cándida está comenzando a dar problemas. Jóvenes, ¿qué tratamiento le daríamos a un pacientito que tiene cándida en la boca? Carolina. ¿Cristina? Lo que dijo. Claudia, ¿qué le damos a un paciente? Nistatina. La nistatina es el tratamiento inicial para cándida en la boca, a cualquier edad. ¿Listo? Pues a mi paciente con neoplasia generalmente le va a dar eso, es bien frecuente. Ya si tengo mala suerte, el catéter POR sirve para darle quimioterapia. Si tenemos muy mala suerte, la candidemia va a entrar por el catéter. Pero lo más frecuente y lo que sí van a ver es que todos los pacientitos inclusive tienen la nistatina para hacerse colutorios en su mesita. Y ella dice, no, es que me está picando, entonces ya les traigo. ¿Listo? ¿Quién más? En la inspección por VIH. ¿A quién le toca? ¿Cómo iba esto? ¿Para adelante o para atrás? ¿Para atrás? Muy bien, señorita Rosas. ¿Cuál es la enfermedad definitoria de SIDA en lo que se refiere a cándida? O sea, ¿cuál es la única candidiasis que le da a los pacientes con VIH? Esofágica. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La enfermedad definitoria de SIDA es candidiasis esofágica. O sea, tú ves un paciente con candidiasis esofágica, casi seguro que tiene SIDA. Lo que nos ha dicho Jack es del paciente con VIH. Jóvenes, cuando el VIH comienza a avanzar y ya tiene varios años de tratamiento el paciente, va a comenzar a tener candidiasis, sobre todo oral y genital.
Sí, el paciente va a venir con la boquita blanca, pero mientras no pase hasta esófago todavía es VIH. Cuando pase a esófago es SIDA. ¿Ha quedado claro? Entonces sí es muy cierto. El paciente con VIH va a tener infecciones en la boca y en la zona genital sobre todo. Y el paciente va a venir que se rasca por todo lado en la zona genital. O sea, se rasca, se rasca, se rasca, se rasca hasta que no le des una diarrea. ¿Entendido? Muy bien. ¿Qué más? Cuando tenemos pacientes, mujeres que están recibiendo anticonceptivos, es bien probable que desarrollen candidiasis vaginal. ¿Por qué? Por la misma situación de hormonas. Los anticonceptivos contienen una mayor cantidad de hormonas de lo normal y por eso es frecuente que al paciente le pase. ¿Es un problema serio? No. El que sí es un problema serio es este. Cuando mi paciente está con antibióticos de amplio espectro, se van a seleccionar a los honguitos. Y como la cándida siempre vive en el ser humano, la cándida va a comenzar a proliferar, va a generar la pseudohifa y va a invadir para generar candidemia. Entonces, esto es muy importante. Recuerden ustedes que si tienen pacientes que están recibiendo antibióticos de amplio espectro y desarrollan fiebre, es muy importante hacer hemocultivo. Algo ha pasado a la sangre, ya sea una cándida, que es muy frecuente, u otra bacteria. Con el examen de hemocultivo lo van a identificar. Aquí, en cirugía, le puede pasar a cualquiera. Ya les he dicho, los catéteres que más se afectan son los que van a corazoncito, ¿cierto? Catéter venoso central y el catéter, ¿por qué? Porque se pega. ¿Listo? En el caso de los pacientes que usan heroína, les puede dar candidemia, pero no es tan frecuente. Es más frecuente lo que les había dicho de los antibióticos. Eso sí pasa cada rato. Le ponemos los antibióticos al paciente y de pronto el paciente recae. Sabemos mucho que podemos encontrar varias opciones y la más importante es Albidex. Por lo tanto, la mayor parte de candidiasis son endógenas. Significa que la cándida no vino de ningún lado, sino vino del propio paciente. A diferencia de Candida auris. Candida auris es hospitalaria. Auris. Candida auris es un patógeno hospitalario y generalmente está asociado a pacientes que están en UCI, ¿no es cierto? En el hospital hay que tener mucho cuidado porque a veces al agarrar un pacientito, por ejemplo, se le cambia el pañal a un bebé y con las mismas manitos van a poner una vía, puede haber contaminación cruzante. Acuérdense de qué? Un motivo más para lavarse sus manitos y lavarse sus manitos y lavarse sus manitos. Muy bien, vamos a aprender. Primero, intértrigo. ¿Cómo se llama la enfermedad? Muy bien. ¿Dónde ataca el intértrigo? Generalmente en el pliegue mamario, entre los deditos y en la colita. ¿Listo? Y las axilas es menos frecuente. La colita, que esta generalmente la de la colita es por el pañal, ¿cierto? La de la submamaria es generalmente en pacientitos con diabetes u obesos, como hay demasiado tejido y como no hay cómo defenderse. Entonces, ¿qué es importante del interno? Tiene que estar en un pliegue, como he dicho, en el submamario o en el glúteo, ¿cierto? Miren ustedes, ven estas pecas, se llaman lesiones satélite. Estas lesiones satélites son características de la infección cutánea de cándida. ¿Listo? Es como que la cándida fuera saltando por gotitas y avanzando hasta que no le demos tratamiento. ¿Qué más? Esto de aquí, ¿lo ven que está bien rojo e inflamado? ¿Sí? ¿Cómo se llamaba la toxina encargada de esto? Esta es responsabilidad de la canditoxina. Este enrojecimiento fuerte y la picazón. ¿Y por qué es? Porque, ¿a todas las damas les va a dar esto? No. ¿Qué necesitamos? Un sistema inmune que esté lastimado. Generalmente tenemos una pacientita con diabetes que tiene una mama normal o un varón o una dama con sobrepeso que está acumulando sudor y el sobrepeso también disminuye el peso. ¿Qué hemos dicho que es intértrigo? La lesión eritematosa con satélites causada por cándida en los pliegues submamario, interdigital y glúteo. ¿Por qué eso va a decir el caso clínico? ¿No es cierto? Muy bien. Puede estar también en la axila. No es tan frecuente, pero sí puede pasar. Luego tenemos la dermatitis del pañal. Esta
fue? De la mamá. No. Aquí en este caso, generalmente es que no le han cambiado rápido el pañal al bebé. ¿Listo? Aquí normalmente no es que uno haya llevado a la cándida, como en el caso de Staphylococcus aureus. La cándida estaba en la popó del bebé, ¿cierto? Muy bien, conocida tradicionalmente como escaldadura. Su nombre es dermatitis del pañal. ¿Estamos viendo lo mismo que les he dicho o no? Las lesiones satélites y el intenso enrojecimiento. El bebé va a estar desesperado, ¿cierto? ¿Por qué? Le pica muchísimo. Y miren cómo está de feíto. Eso es peligroso, sí es peligroso, jóvenes. Acuérdense que la cándida se puede volver invasiva. No es frecuente, pero sí puede pasar. ¿Por qué? Porque el bebé todavía se está defendiendo. ¿Qué le vamos a dar? No se puede curar eso. No. Es que los bebés no tienen un buen sistema inmune. Un segundito, jóvenes. Necesitamos ponerle histatina. ¿Listo? Disculpa, jóvenes. No todavía no. ¿Qué pasa? Medicina dice, el grupo 1, 2 y 3 para vencido, pero no saben qué horario tiene. Y no sé quién sea el coordinador de eso Claro, si yo tenía... No, pero no lo hizo. Claro, entonces por eso, consulta a la doctora si le puede dar a otra persona ese horario. Qué bueno que te has dado cuenta porque el lunes se va a Muy bien, entonces, ¿qué le vamos a dar? Histatina. Muy bien. ¿Cuál es el protón que quedé? ¿Ya el protón, Claudia? ¿Sí? ¿Estamos por allá? ¿Sí? Rodrigo, ¿cuál es el mecanismo de acción de la histatina? ¿Cuál es el mecanismo de acción de la histatina? Es un poliedro. Muy bien. ¿Qué hacen los poliedros? ¿No? Y generan un poro alrededor del levosterol. Perforar el levosterol podría ser una forma de interpretación amplia, ¿cierto? Esto es importante, ¿listo? Entonces, ¿qué es paroniquia? Paroniquia es cuando la infección
secreción comienza en la uñita y va a atacar los tejidos blandos. Entonces, existe la onicomicosis, es decir, la infección por el honguito llamado cándida en la uña. El problema de la onicomicosis por cándida es que se puede expandir hacia los tejidos circundantes, inclusive todo el dedito, ya sea en el pie o en la mano. ¿Lista? Entonces eso se llama paronilla. Onicomicosis por cándida se comprende, ¿no es cierto? ¿Dónde está la diferencia? En que la secreción es blanquecina. Las onicomicosis normalmente tienen una coloración más oscura, amarilla, y tienen paquioniquio. Paquioniquio es cuando la uña está gorda. En cambio, esta uña está gorda, no, esta uña se está deshaciendo y tiene secreción blanquecina. ¿Listo? Muy bien. Ahora, tenemos que aprender estas dos palabritas. Muget o candidiasis pseudomembranosa. Esta es la que da en la boca. Como ven ustedes, le puede dar a niños pequeños o a personas adultas, ¿no es cierto? ¿Es probable que este pacientito tenga VIH? Sí. ¿Cuál es la otra opción? Que este pacientito tenga cáncer y esté en quimioterapia. Si es que no se le da la nistatina profiláctica a los pacientes con cáncer, van a venir así con toda la cándida en la boquita. ¿Listo? Y generalmente cuando aparece un pacientito que no tenía nada y de pronto se le llena la boquita, es probable que sea VIH o un cáncer que no está tratado. Entonces, por eso es muy importante pensar qué más. Joder, ustedes aparecen con esto, no está bien. Tenemos que buscar de dónde salió. ¿Sí? No importa lo que hayan hecho, no debe suceder. Tiene que haber un problema de fondo. Muchas veces en algunas personas es un cáncer que no está detectado. Entonces, es muy importante entender que el sistema inmune lo que está de fondo. Pediríamos los análisis de VIH y también veríamos si es que sus conteos de células, el hemograma está bien o por general son los células. Pero bueno, en los bebés se llama, vamos a ver, la secreción blanquecina con fondo eritematoso. ¿Sí se dan cuenta que todo está rojo o no? Es dolorosa y si desprendes la secreción, va a producirse sangrado. Por eso se llama pseudomembranosa. No parece que se le hubiera pegado un algodón ahí. Entonces, si uno trata de desprender el algodón o la pseudomembrana, va a comenzar a sangrar. ¿Listo? Entonces, ¿cómo describimos el Muget o candidiasis pseudomembranosa? Con secreción blanquecina adherida a la mucosa, con fondo eritematoso, que causa bastante dolor, ¿no es cierto? Y ya hemos dicho que le damos el tratamiento a este bebé. Nistatina. ¿Listo? ¿Al bebé le daremos nistatina? No, es más probable que le demos fluconazol el ahora, porque es un poquito más fuerte. Pero para los bebés se les pone en la boquita nistatina nada más. En los adultos, estoy mirando por acá, de decirnos de que a los pacientes con cáncer, la nistatina es al inicio. O sea, en el momento que mi paciente dice me está quemando, me está picando, siento como que me he quemado la lengua, ahí les das la nistatina. Si lo logras controlar bien, si es que ya aparece la pseudomembrana, generalmente vamos con fluconazol por miligramo. ¿Listo? En los bebitos, como en general en los bebés es una cosa muy leve, o sea, es la primera vez que ven una cándida, no sabían, y entonces les ponen nistatina en toda su boquita y van a estar bien. ¿Ha quedado claro? Muy bien. Las queiditis o boqueras son características de los abuelitos. ¿Qué le ha pasado a este abuelito? Nada. Simplemente la cándida ha crecido más de lo normal. Generalmente esto pasa porque los abuelitos tienen menor cantidad de saliva. La saliva contiene enzimas que van a ayudar a que no haya proliferación de microorganismos. Si es que alguien tiene abuelitos, sabrán que siempre están con su boquita seca, es porque ellos no producen bien saliva. Entonces por eso crecen. Si ustedes me parecen con boqueras, ¿qué ha pasado? Se han comido una fruta verde, llámese higo, piña o papaya. Las enzimas que hay en estas frutas, cuando están verdes, aún son muy fuertes. Y entonces si se comen sin haber madurado, se van a
se va a producir queilitis, es decir, inflamación del ángulo de la boca. Eso significa queilitis. En los abuelitos no. Esto es bueno, los jóvenes no pueden comer mucha fruta, pero en ellos es sobrecrecimiento de cándida. Muy bien, jóvenes. Esto es muy importante. La vaginitis por cándida, vaginitis por cándida, es una infección de transmisión sexual. ¿Dónde me quedé? Para acá, ¿no es cierto? Le toca a Rodrigo de adelante. No, no, le toca a la pequeña, ¿no es cierto? Que no era Lucía. Natalia. Natalia, ¿esta es una infección de transmisión sexual? La vaginitis por cándida. ¿No? Entonces, ¿de dónde sale? Entonces, ¿desde qué está enfermita la paciente? No que vive dentro. Jóvenes, la vaginitis por cándida generalmente es endógena, que significa la cándida es parte de la flora vaginal. ¿Cómo fue que la cándida se puso a reproducir? Se necesita problemas de higiene, ropa muy ajustada, que generalmente es sintética, lo que impide, lo que cambia el pH y hace que la cándida prolifere. ¿Listo? Esto es frecuente en la temporada de verano y la temporada de primavera, sobre todo con los bikinis ahí que están todo el día ahí y luego aparecen con la cándida. ¿Si le ha pasado algo a la paciente? No. ¿Dónde está el problema de esta candidiasis, de la candidiasis vaginal? Cuando aparecen niñas. ¿Qué hacemos si aparece una niña? La mamá va a venir desesperada. Generalmente es un problema de higiene. Puede ser que la niñita no se ha lavado las manos al salir al baño, no le han cambiado su ropita 2 días y comienza a aparecer. O algunos niños tienen una inmunodeficiencia leve del sistema inmune, entonces son más susceptibles. Pero, jóvenes, recuerden que siempre que hacemos un examen vaginal en una persona menor de edad tiene que estar presente un familiar directo y tienen que tener autorización. La mamá va a estar completamente histérica. Lo más probable es que sea una infección endógena, o sea, la cándida ya estaba ahí por contaminación con las micros, la ropa y una higiene que no ha sido cuidadosa. A veces dicen, pero le ponemos jabón. Ese es el problema. El jabón daña el epitelio y eso hace que penetrar sea más fácil para los microorganismos en general y para la carne. Entonces decimos, no señora, es que no se necesita agua nomás. Y hay que hacer exámenes, pero siempre hay que tener mucho cuidado. Como les digo, la mayor parte de veces es endógeno. En el caso de los varones, puede ser que se hayan contagiado, pero en el caso de que una mujer estaba con incremento de la proliferación de cándida, pero aún no tenía sintomatología, también puede ser endógena por problemas de higiene, ¿no es cierto? Agarrado con su manito que no estaba limpia y que estaba llena de cándida, y la cándida se ha quedado pegada ahí, no ha habido buena higiene y comienza a reproducirse. Entonces, ¿cómo se llama esta? Balanopostitis. También puede ser, por ejemplo, un caso que la señorita no tuvo relaciones y no presentó, ¿no? Sí puede ser, pero en el caso del varón puede ser. Pero en el caso de las mujeres generalmente es endógeno. Generalmente. Pero siempre les digo, hay que primero hacer los exámenes y luego, ¿qué vamos a hacer con estos pacientitos? Cultivar, ¿cierto? ¿Cómo sé si es cándida albicans? Primero, en el gram nos puede salir las pseudohifas, es decir, ya está invadiendo. Ahora, ¿alguno de estos pacientitos tendrá VIH? Es probable. Las candidiasis genitales son mucho más frecuentes en pacientes con VIH. ¿Listo? De todas maneras, más que todo a ellos les da recurrentemente. O sea, si es que ya es la tercera vez que la paciente viene con candidiasis, es un no sospechoso. ¿Listo? Si es una vez y nunca le ha pasado y nunca más vuelve la paciente, puede ser. Pero siempre que hay algo así de feito, ¿qué pasó? No, el horario de estás hablando de
¿dónde he visto yo? Porque tienen claro, o sea, ¿qué se puede hacer? Porque, o sea, yo no tengo los horarios de odontología, me parece que los horarios de odontología los he visto, ¿no? Pero no sé honestamente, yo no sabía que llevabas histología. Yo pensé que estaba en los estados, yo voy con medicina. No sabía que estabas en odontología, pero ¿qué es para entonces dile a la doctora porque de repente veo que tengo para hacer algo de se han considerado dinosaurios, comienza a ver de que se pueda cambiar a la persona porque realmente no puedes tomar ese horario. ¿Está bien? Entonces, si tenemos varios niños, si tenemos varios casos de candidiasis genital, es muy probable que sea VIH. Generalmente lo que yo he visto es que los pacientes ya tienen el VIH por tiempo, están con tratamiento y después de que pasa mucho tiempo, recién se comienza a aparecer. ¿Listo? Podría también ser al revés, ¿no? Entonces, hemos dicho la candidiasis sistémica, tenemos que la pseudo-IFA ha llegado hasta los vasos sanguíneos. ¿Cuál era nuestra prueba para diseminación de cándida? ¿Dónde me quedé? Iba para adelante, ¿no es cierto, Rodrigo? Le toca al otro Rodrigo. Sí. No, eso es para determinar si es Candida albicans. ¿Dónde comenzábamos por allá otra vez? Antonio. No. ¿Cuál es la prueba que tenemos que hacer para identificar que hay candidemia o diseminación endotógena de cándida? ¿Ya? No. Triana. Daniel. No sé dentro de la prueba que salga en ese ruido. Necesitamos saber rápidamente. No, Valentina, es en sangre. Ah, ¿en sangre? ¿Pero cuál? Pues si le saco sangre, se pueden hacer hasta 200 exámenes en un laboratorio normal. No. Prueba de antígeno manano de cándida y prueba de anticuerpo antimanano. ¿Por qué tendrían ustedes pedazos de cándida nadando en la sangre? Porque tienen cándida. Es una prueba de sangre. Antígeno manano de cándida y anticuerpo antimanano. ¿Por qué se hacen los dos puntos? Porque necesito saber si te estás defendiendo o simplemente me he encontrado al antígeno de casualidad. ¿Entendido? Entonces, ¿cuál es la ventaja? De que esta prueba es mucho más rápida. Hemos dicho que el cultivo puede tardar 3 días. La segunda prueba que es completamente efectiva y está muy bien es hemocultivo. No examen de sangre cualquiera, sino específicamente el hemocultivo. El problema del hemocultivo es que la cándida va a tardar 3 días en crecer. Y de repente en 3 días ya no tengo paciente, ¿no es cierto? Porque es una situación muy grave. Entonces, ¿cuál es la ventaja de la prueba de Manano? La rapidez. ¿Es un examen de sangre? Sí. ¿Qué estoy buscando? Antígeno manano de cándida y anticuerpo antimanano. No sé, ¿sí? ¿Ya quedó? ¿Le harán esas pruebas a un paciente que tiene, a un bebé que tiene escaldado el popó? No, ¿no es cierto? Porque no sirven para eso, porque la cándida del bebé que tiene escaldadura no está invadiendo los vasos sanguíneos. Ese bebé se nos va a morir. Ya sería demasiado. O sea, sería de los casos en los que no, pues sería un escándalo total, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Cuál es el nombre de la escaldadura? Muy bien. Dermatitis del pañal. ¿Listo? Muy bien. ¿Qué más hemos dicho? Que vamos a ver pseudohifas allá. ¿Puedo hacer biopsia y puedo encontrar pseudohifas? Sí, no es lo más frecuente. No ayuda mucho. Cuando hago
Aquí depende. KOH es para cuando hay lesiones tipo dermatofito. Eso vamos a ver después y vamos a ver qué es un diagnóstico diferencial. Nosotros tenemos una lesión redonda con descamación periférica y el borde que va curando, puede ser una cándida. Pero para que eso sea, es generalmente en niños menores de 5 años. ¿Qué pasó? Se fueron a jugar al parque, se revolcaron, se llevaron la cándida en la patita y le salen los bracitos y a veces dicen, no, le ha salido hongo. Sí, en ese caso puede ser cándida y por eso hacemos KOH. Vamos a raspar, vamos a encontrar las levaduras, las pseudohifas, pero lo mismo también puede pasar. Este de acá, ¿ven estas cositas de acá? Se ve mejor con esto. ¿Qué son? No, los linfos son redondos. Estas de acá, las rosadas, polimorfonucleares. O sea, que esto es una muestra donde estoy viendo que hay problema de infección, porque tengo polimorfonucleares. Ahí estoy viendo las cándidas y las pseudohifas. Entonces, ¿qué puedo concluir? Esta es una cándida albicans, ¿cierto? Puede encontrarla en varias muestras y como les digo, agarra muy bien el colorante, pero es muy importante recordar de qué me están hablando, ¿cierto? Sí puede atacar y dar algo tipo neumonía, pero no es frecuente. Generalmente vamos a ver las lesiones de la piel y de frente hacia la sangre. ¿Entendido? Muy bien. Entonces, la prueba del tubo germinal se realiza para identificar la pseudohifa, ¿cierto? Hemos dicho, podemos describir que estamos observando la pseudohifa o decir que la prueba de tubo germinal es positiva, ¿cierto? Eso que nos lleva a decir que es cándida albicans. ¿Listo? ¿Qué más? La clamidospora, ¿de quién es? De cándida albicans. ¿Listo? ¿Por qué? Porque no siempre voy a tener todo. Pueden decirme, veo levaduras en la secreción y en el cultivo se ha identificado clamidosporas. Nunca me dijeron de la pseudohifa, ¿no es cierto? Entonces recuerden que la que tiene clamidospora es cándida albicans, ¿no es cierto? Ahora, si no es cándida albicans, ahí sí tengo que hacer pruebas especiales para saber cuál de las cándidas es, ¿no es cierto? Muy bien. Si este es un pacientito que se ha contagiado en la UCI, ¿en qué cándida sospecharíamos? Auris. Cerca. Una letra. Aureus es el estafilococcus. Auris. De hecho, le pusieron el nombre por eso. No es que sea realmente dorada, sino de que es malvada y vive en UCI. Entonces, por eso no es Aureus. No es cándida auris, es cándida auris. Se parece a. Sí, por su maldad. Pero nada más. ¿Ha quedado claro? ¿Sí? ¿Estamos todos? Muy bien. Entonces, aquí estamos lo que le estamos diciendo de los antígenos de cándida de Manaus. ¿Para qué es esto útil? Candidemia, ¿cierto? Para candidemia. Y tiene que ser el anticuerpo también para corroborar. Si solamente hago uno de esos, está cojita la pata, ¿cierto? El problema de hacer, normalmente no se hacen los anticuerpos solos, porque puede tener anticuerpos de una infección previa y ahí sí no nos sirve para nada. Después, nos sirve cuando el antígeno y el anticuerpo están positivo juntamente para candidemia. ¿Entendido? Entonces, ya habíamos dicho. ¿Cuál es el otro nombre del algodoncillo? Candidiasis pseudomembranas. ¿Cuál es el tratamiento inicial? Nistatina, ¿cierto? Nistatina. Muy bien. Si tenemos con candidiasis esofágica, ya tenemos que pasar a algo más, ¿no es cierto? Fluconazolo, ketoconazol, dependiendo de la situación. Muy bien. La candidiasis vaginal, ¿cuál utilizamos? Para esta generalmente utilizamos clotrimazol, que viene en óvulos, pero también se puede utilizar la nistatina como crema. No usamos generalmente la nistatina porque no suele tener tan buenos resultados. ¿Listo? Entonces se puede utilizar el clotrimazol, que hemos estudiado, ¿no es cierto? Ahora, si es que ya tenemos una situación un poco más severa, vamos a recurrir a ¿quiénes? Como estamos frente a la candidiasis sistémica, vamos a recurrir a la medicina B, ¿no es cierto? La
anfotericina B, jóvenes, ¿qué mecanismo de acción tenía? ¿Dónde nos quedamos? Por acá. Sí, Rosas. Sí. En la membrana. ¿Tiene razón su compañera? En síntesis. Total, no, la síntesis son los otros. Entonces, nistatina y anfotericina se unen a ergosterol para formar poros en la membrana. ¿Cuáles son los que inhiben la síntesis entonces? Fluconazol, ketoconazol, clotrimazol. Y el otro que no hemos trabajado todavía es voriconazol, que es para candidiasis sistémica. Digo, no, para infecciones oportunistas sistémicas. Pero bueno, ese es el punto. Entonces, estos son los que inhiben la síntesis de ergosterol y los otros dos van a hacer poros en la membrana uniéndose al ergosterol, ¿no es cierto? Muy bien, pues solamente nos queda. ¿Se recuerdan cuál era el mecanismo de acción de la 5-fluocitosina? ¿Dónde me quedé? Valentín. María José. Claudio. Ya nos contó las cintas rosas. Rodrigo del Fondo. Nathan. No. La 5-fluorocitosina es tratamiento de tercera línea e inhibe la síntesis del ARN. Inhibe la síntesis del ARN. Por favor, estudien los fármacos, ¿vale? Nos vemos mañana. Tienen paciencia.